Pandora Producciones presenta podcast exclusivos. El momento del vino con Gerardo Pereira, episodio 1. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer podcast de El momento del vino. Estoy con Gerardo Pereira, nuestro comunicador sobre esta cultura de vinos. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Jimmy? ¿Cómo están todos? Espectacular. Para hoy traías una historia, ¿no? Una historia sobre una tendencia que se está dando ahora. Bueno, la cuestión esta tiene que ver con que muchísimas generaciones nos hemos acostumbrado a que el vino proviene de la región de Cuyo, principalmente, donde, tengamos en cuenta, existe hasta el 85% de la producción nacional, que es mucho, en Mendoza y San Juan, ¿sí? Las dos provincias productoras por excelencia. Número 1, Mendoza, ¿sí? Pero el vino se ha ido elaborando recostado siempre sobre la cordillera y extendiéndose a otras regiones y a otras provincias de la tan extensa Argentina, como Jujuy, como una nueva zona productora, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, y nos hemos ido también incluso hasta Neuquén y Chubut. Claro. Pero ¿por qué dicen, qué pasa que no hay zonas productivas de vino en otros lugares de la Argentina? Bueno, todos sabemos que sí hay una gran cantidad de vinos de una expresión muy buena en las alturas, en las noches frías, en los veranos largos con mucho sol. Pero, ¿qué pasa con la llanura o con las alturas bajas que tienen que ver con la cercanía al mar? ¿Sí? La provincia de Buenos Aires es una de esas provincias que están cercanas al mar y que tienen unas alturas muy bajitas. Si tenemos en cuenta que en Mendoza tenemos entre 800 y hasta 1300 metros de altura la mayoría de los viñedos de la provincia productora por excelencia. Entonces, ¿qué pasa por acá, por la provincia de Buenos Aires, donde tenemos alturas que no superan los 85, 90 metros sobre el nivel del mar, salvo algunos lugares muy particulares que por ahí puede ser una serranía, algún cerro en particular, pero en general el llano de la provincia de Buenos Aires tiene esas alturas y disminuyendo cada vez que se acerca al mar, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay viñedos antiguos en la provincia de Buenos Aires? Vamos a contarle un poquitín la historia resumida. Dale. De que en la provincia de Buenos Aires sí había viñedos en décadas muy atrás, 30, 40, recostados sobre la ribera del río Paraná, en la ciudad de Zárate, en la ciudad de Campana, en San Nicolás. En todas esas ciudades había viñedos, se producía vino y estaba muy cerca a la zona portuaria, entonces se podía repartir el vino y se podía hacerlo llegar a Buenos Aires, sacarlo del país y todo. Pero todos sabemos que en esas décadas y en esas épocas se hacía vino con cualquier variedad de vid y no se buscaba una calidad extrema como la que buscamos hoy, con un gran equilibrio entre acidez, alcohol, mucha materia colorante, vinos con grandes capacidades de guarda. El vino estaba hecho para beberlo masivamente, para beber bastante. Incluso los envases hablaban de cuánto se podía llegar a beber, porque los envases generalmente eran las damajuanas famosas, Claro, las damajuanas, sí. Casi 5 litros, de 4.650 centímetros cúbicos. Bueno, todo eso cayó en el olvido en la década del 50, durante la presidencia del señor Justo, que promulga una ley que dice que se prohíbe la vitivinicultura en el resto de las provincias de la República Argentina que no fueran las de Cuyo, para promover la vitivinicultura donde se daba perfectamente. Eso no vamos a estar en desacuerdo. Seguro. Pero
sí, la prohibición para el resto era un poco cruel. En la provincia de Entre Ríos, una de las provincias, de las primeras provincias productoras de vinos, desaparecieron los productores. De ahí, y acá tenemos una pequeña historia curiosa, de ahí aparece la famosa cepa Tanat, que es la bandera de los uruguayos. ¿Qué pasó? La tenía Entre Ríos antes. Con la prohibición durante la presidencia de Justo, las cepas se fueron, cruzaron el río y se fueron a Uruguay. Y en Uruguay tenían cómo producir y no había una prohibición en ningún sector, entonces los uruguayos comenzaron a producir la cepa Tanat, que sabían que estaba bien acomodada al clima y al suelo llano y húmedo. Entonces, bueno, dijeron, vamos a producir con esto. Y mal no les ha ido, porque ellos tienen como bandera a la cepa Tanat, una cepa poderosa con mucha carga tánica, que le decimos, que después vamos a ir desmenuzando en adelante en otros episodios de qué se trata esto de la carga tánica o de ese poder secante que tienen algunos vinos tintos, que no tienen los blancos. Mira. Entonces, prohibición. No quedó nadie, no quedó ninguna vid con la que se pudiera producir vino masivamente. Quedaron algunas vides en unas casas o en quintas particulares donde se podía utilizar para consumo en la mesa o a veces hacer un vino con una calidad muy básica. Durante todas esas décadas se fue alentando la gran producción en la provincia de Mendoza, obviamente, y San Juan, y después la prohibición fue quedando un poquito en el olvido y en adelante ya quedó descartada, sin necesidad de promulgar una nueva ley ni nada, fue quedando descartada. Se fueron sumando cepas para poder vinificar con otras cepas que no fueran únicamente nuestra emblema, que es la Malbec, o algunas otras como Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Sangiovese, que también era un poco tradicional, más Chardonnay, Torrontés, que es nuestra cepa auténtica de acá, entre las blancas. Y entonces comenzó a haber esta curiosidad de algunos productores agrícolas que decían, quiero cambiar, no quiero tener únicamente maíz, claro, algo del año, soja, porque... Y esa curiosidad ha movido a muchos aventureros y a mucha gente que le interesaba el mundo del vino y que está enamorada del vino, como muchos de nosotros. Y nos fuimos preguntando a ver qué sucede, por qué no se puede, porque la gente de Cuyo nos dice, no se puede. Claro. Se puede. Es lo que en realidad todos también decíamos, todos los que somos de esta zona decíamos, no, acá no se puede en realidad. Bueno, yo me hice esa pregunta y muchos maestros, profesores que tuve, me dijeron, sí, es verdad, no se puede. Y igual seguí preguntándome, y hasta que encontré a alguien, un profesor al cual me he hecho amigo prácticamente, que me dice, yo diría que no es que no se puede, sino que es muy difícil. Claro. Hay que trabajar mucho. Y eso a mí me quedó dando vueltas. Y a ese mismo profesor yo lo acompañé en algún momento en un viñedito experimental en la ciudad de Campana. No en la ciudad en realidad, en la zona rural de claro. Campana, muy cercano al río Luján. Y ahí fue que descubrí que, más allá de lo que uno puede haber estudiado, que la vid es una especie de, por hacerle una analogía, de el famoso Terminator de la botánica. La vid se las arregla para sobrevivir en cualquier situación. La vid se reproduce como muy pocos seres sobre este planeta. Ha sobrevivido a un suelo que cualquiera hubiese dicho, no lo sueñes, sola, dejada, abandonada, ha sobrevivido en ese lugar donde el suelo era sumamente arcilloso, inundable. Sabíamos que las raíces quizás no pudieran prosperar porque se ahogarían. Había un montón de contras y la planta de vid sobrevivía.
Entonces un día, un amigo y compañero del club de rugby de Junín, Mariano Tesone, viene y me pregunta: che, vos que andás con esto del vino y qué sé yo, ¿se puede poner un viñedo acá en Junín? Pucha, le digo, mirá qué lugar me tocaste, porque estoy muy cerca de haber hecho una experiencia que me dejó marcado y me dejó con las ganas, como quien dice, porque esta experiencia de ayudantía de campo con este profesor se cortó porque él tenía que viajar por trabajo a otro lado y bueno, el proyecto quedó en manos de otras personas y yo no seguí. Y me dice, no, porque a mí me interesaría. Uy, bueno, lo que tú decidas, si te interesa, vas a tener mi apoyo. Y así nace la idea de Finca Las Antípodas, que es el viñedo único de Junín, pensado para producir vino. Pensado desde el principio para producir vino. No tuvo muy pocas respuestas contrarias a lo que los dos pensábamos. Mariano, cuando tuvo que andar dando vueltas y buscando una asesoría que nos ayudara a producir un viñedo y quizás en el futuro vino de la ciudad de Junín. Y bueno, pasando por tanta gente conocedora del mundo del vino y expertos y enólogos y agrónomos, esencialmente productores de la provincia de Mendoza, hasta que bueno, llegamos a una persona que nos dijo que sí a lo que nosotros buscábamos. Vio que el ser humano es muy terco, hasta que no se da la cabeza contra la pared varias veces no para. Bueno, en eso andábamos nosotros, también somos bastante tercos, y Mariano esencialmente más que nadie. Encontramos una persona que es la asesora del proyecto hoy de la empresa Enorrolán, Gabriela Celeste. Esta persona, bueno, dijo, estudiemos el terreno, veamos cuáles son las posibilidades. Y bueno, ella presentó cuáles eran las posibilidades, se enmarcó un terreno y bueno, se emplazó, se buscó un momento, se compraron plantines en un vivero de Mendoza y comenzó la implantación por allá por noviembre del 2013, la primera implantación de unas 500 plantas de la variedad Petit Verdot y unas 600 plantas de la variedad Malbec. Estamos disfrutando mucho, a pesar de que trabajamos mucho también para poder lograrlo. Ya lo sabíamos, ya sabíamos que había que trabajar el doble, el triple y hasta a veces, varias veces más que lo que trabajan en Mendoza para producir. Sí. Pero bueno, la idea era poder llegar a tener un vino propio, hecho con vides de vinificar europeas, como les decimos a todas estas variedades, Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, bueno, todas estas las más conocidas, y poder presentarlo como esa etiqueta, un vino juninense de la provincia de Buenos Aires, de una altura de no más de 80 metros sobre el nivel del mar y con un clima bastante húmedo como lo conocemos. Se trabaja mucho, hay que estar todo el tiempo cuidándose de todos. Una vez surgió la palabra y dijimos, por ahí podría ser el nombre de alguno de los vinos que produzcamos, 1000 plagas. Tenemos 1000 plagas, sí, 1000. Pero bueno, contra eso hay que luchar, trabajar, adaptarse y encontrar cuáles son las cepas ideales para producir los mejores vinos que podamos y darnos una identidad. Junín tiene vino, estos son los vinos juninenses. No pretenden ser ni mejores que los de Mendoza ni los de ningún otro lugar. Pretenden ser únicos, pretenden tener una identidad juninense, ¿sí? Y después veamos contra quién se compite o con quién se compite. Seguro. Pero nada más que eso. Seguro. La idea es ser originales y auténticos. Gerardo Pereira, amigos, con ustedes El Momento del Vino, episodio 1 de este podcast. Gerardo, muchas gracias. A vos y a todos.